¿Alguna vez te has preguntado por qué un gato aparece justo cuando más lo necesitas, como si hubiera sido enviado por alguien más grande que tú? En la Biblia vemos que Dios utiliza a toda su creación para cumplir sus propósitos. En Job 12, 7 a 10 se nos dice: ¿para qué? Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. En su mano está el alma de todo viviente. Este pasaje nos revela que los animales no son solo criaturas instintivas, sino canales por los cuales Dios puede hablar, consolar y guiar. Hoy exploraremos cómo la llegada de un gato a tu vida puede tener una dimensión espiritual que quizás nunca habías considerado. Te mostraremos cómo discernir el propósito divino detrás de este vínculo único y cómo estos felinos pueden ser instrumentos de sanación, alerta o compañía en momentos claves. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de la presencia de un gato? Desde tiempos antiguos la llegada inesperada de ciertos animales ha provocado en el corazón humano una pregunta silenciosa pero constante. ¿Y si esto no es una simple coincidencia? En particular, la aparición de un gato en momentos de soledad, confusión o necesidad ha despertado en muchas personas una sensación de propósito mayor, como si detrás de esos ojos profundos y de ese andar sereno se escondiera un mensaje divino. Hay quienes han encontrado en ellos compañía sin exigirla, protección sin ruido y una paz que sobrepasa la comprensión humana. Es precisamente esa experiencia la que nos lleva hoy a preguntarnos: ¿puede Dios usar a un gato como instrumento espiritual para alcanzar el alma humana? Cuando exploramos la palabra descubrimos que Dios ha utilizado a su creación para hablar, guiar, proteger y consolar. No se limitó a profetas o ángeles. Usó una burra para advertir al profeta Balaam. Números 22, 28. Envió cuervos para alimentar a Elías en su momento de mayor desesperación. Primera Reyes 17, 4, 6. Y dejó que un gran pez cambiara el corazón de Jonás. Jonás 1, 17. En cada uno de estos episodios vemos cómo los animales no son solo criaturas dentro del paisaje divino, sino elementos activos del plan de Dios. ¿Por qué habríamos de pensar que hoy sería diferente? La creación sigue siendo parte del lenguaje de Dios. Y cada criatura, incluso la más silenciosa y reservada, puede estar cumpliendo un rol espiritual que apenas comenzamos a comprender. En Job 12, 7 a 10 encontramos una declaración que abre puertas al discernimiento. Y en efecto pregunta a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves del cielo y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te instruirá. Los peces del mar te lo explicarán. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? En su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo género humano. Este pasaje no es poético por accidente. Es una revelación profunda de que los seres vivos que nos rodean tienen algo que enseñarnos, que pueden hablarnos si aprendemos a mirar con ojos espirituales. Muchas personas han relatado cómo en etapas de oscuridad o enfermedad un gato apareció literalmente en su puerta, como si supiera que su presencia era necesaria. No pidieron su llegada, no lo buscaron, simplemente apareció. ¿Podría ser eso una intervención divina? Pensemos en cómo opera Dios. Él es experto en la sutileza. Nos llama sin gritos, nos guía sin empujarnos, nos abraza sin manos visibles. Si puede usar un silencio para hablarnos, también puede usar a un gato. La forma en que un gato se acerca sin hacer ruido, se acuesta junto a nosotros sin pedir nada y nos observa como si supiera más de lo que dice su mirada, puede ser una forma en que Dios
nos está diciendo: estoy aquí, no estás solo. En ocasiones la llegada de un gato marca un punto de inflexión. Hay testimonios de personas que tras perder a un ser querido, vieron como un gato comenzó a visitarlos todos los días. Sentían que en su compañía había algo más que consuelo animal. Había un sentido de presencia, una sensación de protección espiritual. Aunque el gato no hablaba, su sola cercanía transmitía algo que no podían explicar, pero que calmaba su angustia. Esta sensación no es accidental. La Biblia nos muestra que cuando Dios quiere consolar a alguien, lo hace de maneras que trascienden las palabras. En 2 Corintios 1, 3-4 se nos revela: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación. Y si esa consolación, en ocasiones, viene en forma de un animal silencioso, que aparece justo cuando más lo necesitamos. No es casualidad que los gatos, a diferencia de muchos otros animales, elijan a las personas, no al revés. No son domesticables en el sentido tradicional. No se someten, no obedecen por necesidad, no siguen órdenes. Ellos aparecen cuando lo deciden y permanecen si lo desean. Este comportamiento, que a veces es incomprendido, puede tener un paralelismo profundo con el actuar de Dios. Él no impone, Él se presenta, se manifiesta, se acerca cuando el corazón está listo para recibirlo. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. La imagen de un gato que se sienta en el umbral, esperando sin forzar su entrada, es sorprendentemente similar a esta descripción espiritual. Además, la sensibilidad de los gatos al entorno los ha hecho célebres como animales que perciben cosas que los humanos no pueden ver. En muchas culturas esto ha sido interpretado desde el misterio o la superstición, pero si lo miramos desde una perspectiva bíblica, podríamos estar ante otra manifestación del diseño de Dios. En 2 Reyes 6:17, Eliseo ora para que su criado vea el mundo espiritual y sus ojos se abren para ver carros de fuego y ejércitos celestiales. Si Dios puede abrir los ojos de un hombre para ver lo invisible, ¿quién dice que no puede crear animales con una sensibilidad especial hacia lo espiritual? Los gatos entonces podrían ser más que simples observadores. Podrían ser testigos de batallas espirituales, de presencias invisibles, de movimientos divinos que nuestros ojos aún no están preparados para captar. También es curioso observar que los gatos se sienten atraídos hacia personas específicas, muchas veces aquellas que están luchando espiritualmente, emocionalmente o físicamente. No buscan a los que les ofrecen comida, sino a los que necesitan algo que va más allá. Esta selectividad podría no ser una cuestión de azar, sino de propósito. Así como el Espíritu Santo escoge los corazones abiertos para manifestarse, también puede permitir que ciertos seres de su creación se acerquen a quienes necesitan compañía divina. En Romanos 8:19 leemos: la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Esta creación no es pasiva, está viva, expectante, participando en el plan eterno. Y si participa, también puede intervenir. Conozco la historia de una mujer que atravesaba una depresión profunda. No hablaba con nadie, no salía de casa, no comía. Una noche un gato apareció en su ventana. Se sentó allí durante horas mirándola. No huyó, aunque ella intentó espantarlo. Esa misma noche, por primera vez en semanas, ella
oró. No fue una oración larga, solo dijo, si estás ahí, muéstramelo. El gato siguió regresando cada día, se quedaba en silencio, sin exigir nada. Pero su presencia fue suficiente para que el alma de esa mujer comenzara a sanar. ¿No es esto lo que Dios hace? Se manifiesta de forma tan sutil que si no estamos atentos lo pasamos por alto. Pero si estamos dispuestos a mirar con ojos del Espíritu, entenderemos que nada está fuera de su alcance, ni siquiera un gato. Incluso la forma en que un gato se mueve puede enseñarnos algo espiritual. Sus pasos suaves, su capacidad de estar presente sin interrumpir, su quietud, todo eso es una lección. Vivimos en una sociedad ruidosa, donde todo debe ser inmediato y visible. Pero los gatos nos invitan al ritmo de lo invisible. Nos recuerdan que hay belleza en la espera, en la quietud, en la observación paciente. Nos enseñan que no siempre hay que hacer para transformar. A veces basta con estar. Esta es una verdad que también nos revela la Escritura. En Éxodo 14:14, Dios le dice al pueblo de Israel, el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Esa quietud, esa confianza en que algo divino está sucediendo, aunque no lo veamos, también puede ser enseñada por un animal que se acuesta junto a ti sin decir una palabra. Y sin embargo lo dice todo. Hay quienes piensan que buscar espiritualidad en un gato es exagerar, pero estas mismas personas no dudarían en aceptar que Dios habló desde una zarza, convirtió una vara en serpiente o usó un gallo para confirmar la traición de Pedro. El punto no es la criatura, sino el propósito. Lo que convierte a algo en instrumento divino no es su naturaleza, sino la intención del Creador. Y si Él, en su soberanía, decide usar la presencia de un gato para consolar, advertir o guiar, entonces ese acto es sagrado. Debemos abrir nuestros corazones a esta posibilidad, porque si limitamos los canales por los que Dios puede hablarnos, nos arriesgamos a perder los mensajes más tiernos, no los más personales. Jesús enseñaba en parábolas, historias simples que escondían verdades profundas. Y si los gatos son parábolas vivas, y si su comportamiento, su misterio, su elección de aparecer en nuestras vidas es en sí una enseñanza divina, esperando ser comprendida. Recordemos que Dios es un Dios que personaliza sus mensajes. No habla a todos de la misma forma. A unos les habla en sueños, a otros a través de personas y a algunos a través de criaturas que el mundo llama comunes, pero que en sus manos se vuelven extraordinarias. Cada vez que un gato aparece sin explicación lógica, cada vez que su compañía trae paz sin palabras, cada vez que su mirada despierta algo en tu interior que no sabías que estaba dormido, estás ante una oportunidad de discernir lo espiritual. No es superstición, no es sentimentalismo, es sensibilidad al espíritu. Es la capacidad de ver lo divino en lo cotidiano. Es el eco de un creador que sigue hablándote, incluso si usara algo tan sutil como un gato para hacerlo. En un mundo que ensordece con su ruido constante, con notificaciones que interrumpen el alma y con voces que compiten por nuestra atención, el silencio se ha convertido en un bien escaso. Vivimos corriendo, pensando, hablando, ocupándonos de todo menos de lo esencial. Y sin embargo, la voz de Dios no ha dejado de hablar, solo que lo hace de una forma muy distinta a como muchos esperan, no con estruendos, sino con susurros, no desde las alturas, sino en la intimidad del alma. Y en ese lenguaje silencioso del Creador, los gatos nos enseñan más de lo que podríamos imaginar, no con palabras, no con acciones ruidosas, sino con su forma de habitar el mundo, con quietud, con pausa, con una presencia que dice más de lo que expresa. Cuando Dios habló con Elías en el monte Horeb, no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. La Escritura en 1 Reyes 19:12 nos revela
que el Señor se manifestó en un silbo apacible y delicado. Ese momento no fue solo una enseñanza para Elías, fue una enseñanza eterna para todos los que buscan a Dios con sinceridad. Dios habla en el silencio, Dios actúa en lo invisible. Y el que quiera oírle debe aprender a escuchar más allá del ruido, a mirar más allá de lo evidente, a percibir en lo callado la voz que no se impone, pero que transforma. En ese mismo espíritu se mueve el gato, no interrumpe, no invade, simplemente está. Se desliza en el entorno sin alterar su equilibrio. Su andar es un eco del susurro de Dios. Y su forma de existir nos invita a una dimensión espiritual donde el silencio no es vacío, sino plenitud. El mundo espiritual no se impone por fuerza, se revela por afinidad. Solo quienes han entrenado su oído interno pueden reconocer cuando una presencia sagrada los envuelve. Los gatos, con su quietud, con su capacidad para detenerse sin urgencia, son un espejo de esa realidad. No hacen alarde de su presencia, pero la imprimen. No demandan atención, pero la despiertan. Y es ahí donde comprendemos que Dios puede estar hablándonos, no con discursos, sino con gestos que solo se entienden desde la contemplación. Filipenses 4:7 nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no necesita explicaciones, solo disposición. Esa paz no hace ruido, pero transforma. La misma paz que se experimenta cuando en medio de una tormenta emocional o espiritual aparece una presencia tranquila, como la de un gato que se acomoda junto a ti sin pedir nada, solo para estar. Jesús mismo nos enseñó la importancia de apartarnos para estar en silencio. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue fue un lugar solitario donde se puso a orar. Este acto no fue un evento aislado, sino una costumbre. Jesús buscaba el silencio, lo valoraba, lo necesitaba, porque allí en la quietud se fortalecía, escuchaba, discernía. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto la necesidad de la soledad? ¿Cuántas veces hemos rechazado el silencio porque nos incomoda, porque nos enfrenta con lo que somos realmente? Pero es precisamente en ese silencio donde Dios forma, moldea, sana. Los gatos, con su capacidad de estar solos sin angustia, nos muestran que el silencio no es ausencia, es espacio sagrado. Es la antesala del encuentro con lo divino. En la tradición bíblica, el desierto no es un lugar de castigo, sino de revelación. Moisés encontró su llamado en el desierto. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su ministerio. El desierto, símbolo del silencio, de lo que no distrae, es el lugar donde las voces humanas callan y solo queda la voz de Dios. En Oseas 2:14 Dios declara: yo la atraeré al desierto y allí le hablaré al corazón. Ese es el patrón divino. Atraer al alma al silencio, no para castigarla, sino para hablarle directamente al corazón. Y es ahí donde entendemos que lo que para el mundo es insignificante, como un animal que se mantiene en silencio la mayor parte del día, puede ser para Dios un instrumento de enseñanza. Los gatos no son animales que buscan llenar vacíos con ruido, no necesitan hacer espectáculo para mostrar su afecto. Su forma de vincularse es otra. Ellos enseñan con el ejemplo, con su forma de moverse, con su calma. Y esa enseñanza es profundamente espiritual. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Renovar la mente no es solo acumular información, es cambiar la forma en que percibimos la vida. Es ver la espiritualidad donde antes solo veíamos rutina. Es comprender que Dios puede estar hablándonos incluso a través del silencio de un gato. Porque todo en la creación
Orea, cuando se alinea con el propósito divino, se convierte en palabra viva. David escribió en el Salmo 62, 5: alma mía, espera en silencio solamente en Dios, porque de Él viene mi esperanza. Esta espera en silencio no es resignación, es expectativa reverente. Es saber que Dios hablará en el momento preciso, como habló con Samuel en medio de la noche. Es tener la certeza de que aunque no haya truenos ni rayos, aunque no haya palabras audibles, la presencia de Dios puede estar obrando de forma profunda y definitiva. En ese contexto, el silencio del gato no es indiferencia, es presencia activa, es compañía silenciosa, es sombra protectora, es enseñanza sin palabras, como lo fue la vida de tantos siervos fieles que no predicaron con discursos, sino con su forma de vivir. El libro de Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Eclesiastés 3:7. Esta sabiduría es esencial para todo aquel que desea vivir guiado por el Espíritu. Porque quien no sabe callar no puede escuchar. Y quien no sabe escuchar no puede obedecer. Los gatos nos recuerdan este equilibrio. Ellos no interrumpen, no llenan el espacio con ruido innecesario, se integran y en su integración nos enseñan. No lo hacen por instinto, sino porque fueron diseñados así, como parte de una creación que aún refleja la sabiduría del Creador. El que aprende a observarlos con el corazón abierto encuentra en ellos una parábola viva del modo en que Dios se manifiesta, sin estridencia, pero con poder. El apóstol Pablo en 1 a los Tesalonicenses 4:11 aconseja: aspira a vivir en tranquilidad. Esta aspiración no es una invitación al aislamiento, sino al recogimiento interior. Es un llamado a reencontrarse con lo esencial, con la voz que muchas veces se pierde entre las ocupaciones. Es una exhortación a buscar la profundidad en medio de la superficialidad, a valorar lo invisible por encima de lo espectacular. Los gatos con su andar discreto y su modo contemplativo de habitar los espacios nos invitan a ese estilo de vida, uno donde el alma se aquieta, donde la mente se ordena, donde el corazón se dispone, y en esa disposición la voz de Dios se vuelve audible. La presencia de Dios no siempre se manifiesta con milagros visibles o intervenciones dramáticas. A menudo su acción más profunda es la que pasa desapercibida, la que ocurre en lo secreto. Jesús enseñó sobre esto en Mateo 6:6. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este secreto, este ámbito invisible donde se forjan los verdaderos encuentros con Dios, está lleno de detalles que solo pueden ser captados por quienes se han vaciado del ruido. Y muchas veces esa sensibilidad espiritual se cultiva no con grandes esfuerzos, sino con simples lecciones que vienen de criaturas que viven plenamente en el presente, en la quietud, en la observación. Dios nos invita a entrar en su ritmo, no en el de la prisa, sino en el de la eternidad, no en el del bullicio, sino en el de la revelación. El mundo ofrece velocidad, pero Dios ofrece profundidad. Y es en esa profundidad donde descubrimos que su voz no compite con las otras, simplemente permanece. Y quien se dispone a escucharla, la encuentra. Un gato que se instala en silencio en tu vida puede ser un recordatorio vivo de esta verdad. Para encontrar a Dios hay que bajar el volumen del mundo, hay que entrenar el alma para oír en lo invisible, hay que reconocer que lo que parece insignificante, cuando está ungido por el propósito eterno, se convierte en puerta al cielo. Cada movimiento sereno de un gato, cada instante de su silencio, cada momento en que simplemente observa sin actuar es una invitación a detenernos también nosotros, a no reaccionar desde la impulsividad, sino desde el discernimiento,
a no hablar por hablar, sino a esperar el tiempo justo. En Proverbios 17:27 se afirma: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, el hombre prudente es de espíritu sereno. Esa serenidad, esa prudencia, ese control es también una manifestación del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos recuerda que parte del fruto del Espíritu es la templanza, el dominio propio. Y pocas criaturas en la tierra reflejan tanto ese dominio sobre sus impulsos como el gato. En este caminar espiritual el silencio no es debilidad, es poder concentrado, no es ausencia, es reverencia. Es la atmósfera donde lo eterno toma forma. Es el terreno fértil donde las semillas de la revelación germinan. Y Dios, que todo lo ve, ha dejado huellas de este principio en cada rincón de su creación. Algunas de esas huellas se encuentran en lo más discreto, en lo más silencioso, en lo más inesperado. Como un gato que llega, se acomoda y permanece. No para hablar, sino para enseñar. No para distraer, sino para guiar. No para llenar el espacio, sino para consagrarlo con su quietud. Quien ha aprendido a ver con ojos espirituales sabrá reconocer que hay mensajes que no se dicen con voz. Hay revelaciones que no se anuncian con trompetas. Y hay presencias que no buscan protagonismo, pero que con su sola existencia elevan el alma. Un gato en su silencio puede ser una de ellas. Puede ser el eco suave del Dios que sigue hablándonos, no desde lo alto de las montañas, sino desde lo profundo del corazón. Basta con saber escuchar, basta con saber esperar, basta con estar atentos a los susurros del Espíritu, que a veces llegan en forma de quietud y otras en forma de un ronroneo sagrado. Hay momentos en los que el alma humana se encuentra quebrada, no por una sola razón concreta, sino por la acumulación silenciosa de heridas, decepciones, pérdidas, angustias que se fueron acumulando sin ser tratadas. En esos instantes de vulnerabilidad profunda, cuando las fuerzas emocionales y espirituales parecen agotadas, algo ocurre que desafía toda lógica. Una presencia inesperada aparece, no con ruido, no con alarde, sino con la misma delicadeza que usa Dios para acariciar a quienes ama. Así, un gato entra en escena, no hay razones aparentes, no hay invitación previa, simplemente llega, se posa al lado de una persona devastada y sin decir palabra, comienza a sanar lo que las palabras no lograron. En la Biblia, una y otra vez se nos revela que Dios es un refugio en medio de la tormenta, un escudo en tiempos de guerra espiritual. El Salmo 91:4 declara: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este versículo no habla solo de protección física, sino de una cobertura espiritual que alcanza los rincones más sensibles del alma. Es la promesa de que en momentos donde todo parece derrumbarse, Dios no abandona. Más aún, actúa de formas que superan el entendimiento humano. Cuando alguien se encuentra solo y aparece un gato que decide permanecer junto a él día tras día, no estamos frente a un simple gesto animal. Estamos frente a una posible manifestación de esa cobertura prometida. En situaciones de duelo, la llegada de un gato puede tener una carga espiritual inmensa. Muchas personas, tras la pérdida de un ser querido, sienten como si una parte de sí mismas hubiera sido arrancada. El silencio se vuelve abrumador y la casa que antes estaba llena de voces, ahora se llena de ausencia. En ese contexto, la llegada de un ser vivo que no exige nada, que simplemente se acurruca cerca del corazón herido y acompaña en el dolor, es una de las formas más poderosas en las que Dios puede mostrar su compasión. No es una compañía cualquiera, es una presencia enviada en el momento justo. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda que
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Esa misericordia puede tomar la forma de un gato que llega al umbral de la puerta y decide quedarse, no para llenar el vacío, sino para acompañarlo. Cuando alguien atraviesa una crisis de salud, especialmente en soledad, el alma se ve confrontada con su fragilidad. La mente se llena de temores, de preguntas, de dudas sobre el futuro. Pero en medio de esa tempestad, hay quienes han encontrado consuelo en una criatura que aparece de la nada. Se instala cerca de la cama y parece percibir el dolor más allá del cuerpo. Hay testimonios de personas con enfermedades crónicas o terminales que han experimentado una paz inexplicable al convivir con un gato. No es solo su presencia, es su mirada serena, es su capacidad de detectar el sufrimiento sin alarmarse, es su forma de estar sin invadir, como si fueran parte de un plan superior para aliviar el peso de la existencia. El Salmo 34, 18 declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía divina no siempre se manifiesta con visiones o ángeles. A veces se manifiesta con un cuerpo pequeño, peludo y silencioso, que decide estar junto a una persona justo en el momento más doloroso. No se necesita una explicación científica cuando se trata del consuelo de Dios. Lo que se necesita es un corazón dispuesto a reconocer que su amor puede tomar mucha forma. Y si un gato ha llegado justo cuando más lo necesitabas, entonces tal vez esa fue su manera de abrazarte sin palabra. Hay quienes han vivido episodios de ansiedad profunda o ataques de pánico, en los que sienten que su mundo interior se desmorona y todo sentido se pierde. En medio de esa experiencia desgarradora, ha sucedido que un gato, que antes no mostraba mucho interés, se acerca y se instala sobre el pecho de la persona afectada. El calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración, la calma con la que se acomoda, actúan como un bálsamo. En esos momentos no solo se calma el cuerpo, también el alma, porque hay una energía espiritual que se activa en ese contacto. No es el animal el que sana, es Dios obrando a través de su creación, mostrando que incluso en los momentos más agudos de desesperación, Él tiene una respuesta, un consuelo, una salida. En Isaías 41:10 encontramos una promesa que transforma. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa se manifiesta de muchas maneras. Y cuando se trata de un alma herida, el lenguaje que Dios usa puede ser tan tierno y delicado como la caricia de un gato que se enrosca junto a quien ha perdido el ánimo. Es en estos gestos donde la teología se vuelve real, donde la escritura deja de ser solo letra y se convierte en experiencia viva, donde las promesas no son solo historia, sino presencia. Hay personas que han pasado por procesos de divorcio, rupturas familiares o conflictos emocionales intensos. Y en medio de ese dolor, cuando los vínculos humanos se desmoronan, el único ser que permanece fiel, constante, presente, es un gato que nunca antes había tenido tanto protagonismo, como si supiera que su momento había llegado, como si entendiera que ahora debía ser más que un animal de compañía, debía ser una fuente de estabilidad emocional y espiritual. Esta capacidad de detectar el dolor y ofrecer una presencia que no exige, pero que acompaña, es una de las formas más tangibles en las que Dios manifiesta su promesa de que nunca dejará ni desamparará a los suyos. En Hebreos 13:5 leemos: no te desampararé ni te dejaré.
Cuando todos se han ido, cuando todo parece perder sentido, ese gato que se mantiene firme junto a ti es una señal de que no estás solo. Hay relatos conmovedores de niños que han sido víctimas de abuso o negligencia emocional y cuya única fuente de seguridad ha sido un gato. En sus brazos han encontrado lo que no hallaron en los adultos. En su ronroneo han hallado la calma que les fue negada. No es casualidad que en muchas terapias de sanación emocional se reconozca el poder terapéutico de los animales. Pero más allá de lo terapéutico está lo espiritual. Porque ese gato que se convierte en refugio para un corazón infantil herido está respondiendo a un llamado divino. Dios ve el dolor de los más pequeños. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18:16. Y si Dios ama de esa manera a los pequeños, no es difícil imaginar que movería todo lo necesario para que una criatura de su creación se convierta en un canal de consuelo para ellos. La protección espiritual no siempre se manifiesta en grandes milagros. A veces se manifiesta en una decisión inesperada de parte de una criatura que se interpone entre una persona y su oscuridad. Hay testimonios de individuos que en momentos de ideación suicida han sentido que su gato percibía el peligro, que se mantenía más cerca de lo habitual, que no permitía que se cerraran puertas, que incluso los despertaba en medio de la noche como si supiera que algo no estaba bien. Esas historias, lejos de ser simples anécdotas, son testimonios de una intervención espiritual. Porque Dios no solo actúa desde el cielo, actúa a través de los medios que Él elige. Y si ese medio es un gato que se mantiene alerta cuando el alma humana se tambalea, entonces estamos ante una obra sagrada. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Así lo dice 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la fragilidad del ser humano, en la noche oscura del alma. Dios se manifiesta con más intensidad, no porque antes no estuviera, sino porque en esa vulnerabilidad el corazón se abre más. Y es ahí donde la presencia de un gato puede tener un impacto eterno. Porque no solo es una compañía, es una señal, es un recordatorio de que la gracia divina se manifiesta incluso en lo más simple, que Dios está presente, aun cuando todo parece indicar lo contrario. Los gatos tienen la particularidad de instalarse en los lugares donde más se necesita consuelo. No buscan protagonismo, no esperan recompensa, y aún así marcan una diferencia profunda en la vida de quienes atraviesan crisis. Esa capacidad no es instintiva, es espiritual, es un diseño, es parte de un plan mayor que muchas veces no entendemos hasta que miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que en el momento más oscuro de nuestra vida alguien estuvo ahí. No con palabras, no, sino con presencia. No con soluciones, no, sino con compañía. Y en esa presencia Dios estaba obrando. Por eso, si estás atravesando un momento de quiebre emocional, físico o espiritual, y un gato ha comenzado a rondar tu vida, no lo ignores. No lo minimices. Abre tu corazón a la posibilidad de que ese ser no ha llegado por azar, sino por amor, que es una manifestación silenciosa del cuidado de Dios, que su mirada serena, su andar pausado y su compañía constante son parte de un lenguaje sagrado que solo se comprende desde la fe. Dios no se limita a nuestras categorías, no necesita templos para habitar, ni rituales complejos para manifestarse. Puede hablar en sueños, en silencios, en canciones, en lágrimas, y también en la llegada silenciosa de un gato. Cuando eso ocurre, lo mejor que podemos hacer es detenernos, respirar y reconocer
Algo sagrado está sucediendo. No estamos solos, no hemos sido olvidados. El Creador de todas las cosas ha enviado una respuesta. Y aunque no hable, aunque no se explique, aunque no se comprenda del todo, esa respuesta tiene forma, tiene vida. Y ha decidido quedarse a nuestro lado justo cuando más lo necesitamos. Esa es la espiritualidad que nos enseña, se revela. La espiritualidad que se encarna en un gato que sin decir nada te lo dice todo. Hay miradas que atraviesan más allá de lo visible, que no se conforman con detenerse en la superficie, sino que llegan a donde solo el espíritu puede tocar. Una de las manifestaciones más desconcertantes y al mismo tiempo más profundas que puede experimentar el alma humana es esa sensación de ser observado, no con juicio ni con indiferencia, sino con una atención que lo ve todo y lo comprende todo. Hay algo en la mirada de ciertos animales y en especial la del gato que despierta esta percepción. No se trata de una sensación psicológica ni de una simple impresión emocional. Se trata de un encuentro espiritual, un momento en el que lo invisible se revela a través de lo tangible. La mirada de un gato, persistente, penetrante, silenciosa, se convierte en un espejo. Y el alma que se atreve a sostener esa mirada, pronto descubre que no es ella quien está observando, sino quien está siendo observada. Cuando el alma se encuentra ante esa presencia, que no exige pero tampoco evade, se activa algo que trasciende la razón. En la Escritura, el rostro es símbolo de profundidad. Mirar el rostro de Dios era considerado una experiencia de gloria, pero también de temor reverente. Moisés solo pudo ver su espalda, porque contemplar el rostro de Dios era demasiado para la condición humana. Sin embargo, en Números 6:25, el Señor bendice diciendo: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El rostro de Dios representa su atención total, su cuidado, su favor. Y aunque el hombre no puede mirar a Dios cara a cara, hay momentos donde esa sensación de ser visto por Él se manifiesta a través de su creación. Es ahí donde la mirada de un gato puede convertirse en algo más que un contacto animal. Puede ser el símbolo de una mirada que revela, que confronta, que consuela. Lo que hace única a la mirada del gato es que no busca aprobación, no interroga desde la ansiedad ni desde la necesidad. Es una mirada libre pero presente. No exige pero tampoco huye. Esa cualidad la convierte en un canal extraordinario para que el espíritu humano confronte lo que ha estado ocultando. No con culpa, sino con claridad. No con presión, sino con verdad. La Biblia afirma en Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta apertura total no siempre se experimenta en el ámbito sobrenatural inmediato. A veces, Dios permite que ciertas realidades del alma queden expuestas a través de cosas aparentemente ordinarias. Y si el corazón está dispuesto, esa exposición puede convertirse en una llave hacia la libertad interior. Hay una diferencia radical entre mirar y ver. Mirar es mecánico, ver es espiritual. Jesús en su ministerio constantemente hacía referencia a esta distinción. En Mateo 13:13 dice: por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. No todos los ojos son capaces de ver lo que el cielo quiere mostrar. No todos los corazones están dispuestos a percibir lo que se esconde detrás de lo visible. Pero cuando la mirada de un gato se posa en alguien con constancia, con esa quietud que no juzga, pero que tampoco se aparta, algo comienza a ocurrir en el interior. No se trata de entender, sino de reconocer. Hay una conexión espiritual que se activa en ese cruce de miradas.
donde la profundidad se impone sobre lo superficial y el alma se ve obligada a detener su ruido interno para contemplar lo que ha estado evitando. En Proverbios 20:27 se nos enseña: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si el espíritu humano tiene esa capacidad de examinar lo profundo, también necesita estímulos que lo despierten de su adormecimiento. La mirada de un gato puede actuar como ese despertador silencioso, no porque tenga intención consciente, sino porque ha sido creado con una sensibilidad particular, una disposición que sin palabras revela y escudriña. No es casualidad que la contemplación sea una práctica espiritual en muchas tradiciones cristianas. La capacidad de quedarse en silencio, de observar con atención lo que normalmente se pasa por alto, de dejar que lo que es no hable sin adornos ni filtros, es una forma de comunión. Y muchas veces la contemplación comienza no en los grandes misterios del cielo, sino en los pequeños actos de la tierra, como la simple pero transformadora experiencia de sostener la mirada de un gato. La espiritualidad no es siempre espectacular. De hecho, la mayoría de las veces se manifiesta con una sutileza que exige un corazón despierto. Cuando el alma se permite entrar en ese lenguaje, los sentidos se agudizan. La percepción espiritual se expande. Y uno de los cambios más notables es la capacidad de ser confrontado con ternura. La mirada de un gato no te dice lo que estás haciendo mal, pero te lleva a preguntarte por qué estás inquieto. No te acusa, pero te recuerda que hay algo más allá del caos. Esa cualidad la convierte en un reflejo de cómo Dios trata con su pueblo. Firmeza envuelta en compasión, como lo vemos en la manera en que Jesús miraba a las personas. En Marcos 10:21 se narra que Jesús, mirándole, le amó. Antes de hablar, antes de corregir, antes de llamar, Jesús miraba. Y en esa mirada había amor. Un amor que no ignoraba la verdad, pero que la presentaba con misericordia. La mirada del gato es silenciosa, pero no neutra. No interfiere, pero tampoco se desvincula. Esa combinación produce una experiencia que lleva al alma a detenerse, a rendirse, a considerar caminos. La Escritura nos exhorta a examinarnos. En 2 Corintios 13:5, Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esta invitación al autoexamen espiritual no es una tarea que se impone desde el temor, sino desde la sinceridad. Es una oportunidad de mirar hacia adentro con honestidad, de identificar lo que se ha escondido detrás de la rutina, del ruido, del esfuerzo constante por mantenerse a flote. Y cuando una criatura que no habla, que no exige, que simplemente está, se convierte en el medio para provocar ese examen, entonces se confirma que Dios puede usar cualquier canal para llevarnos de vuelta a Él. En muchas ocasiones el ser humano teme detenerse, teme encontrarse con lo que descubrirá en su interior. Pero el alma, cuando está dispuesta, no necesita grandes argumentos, solo necesita un encuentro. Y ese encuentro, cuando viene de parte de Dios, transforma sin violencia. Un gato que se sienta frente a alguien, que lo observa con constancia, que no se distrae ni huye, puede ser esa clase de encuentro. No viene a imponer una lección, viene a reflejar una verdad. Porque hay momentos en los que Dios no viene a decirnos algo nuevo, sino a recordarnos lo que ya sabemos, pero que habíamos olvidado. Y esa clase de recordatorio puede venir envuelto en una mirada que, sin hablar, lo dice todo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba con señales visibles, pero también con símbolos que requerían interpretación.
el arca del pacto, la nube, el maná, el tabernáculo. Todos ellos eran señales físicas de una realidad espiritual. Hoy esa dinámica sigue activa. Dios sigue usando lo natural para revelar lo sobrenatural. Pero para verlo hay que estar despierto. Hay que entrenar el ojo espiritual. Hebreos 5, 14 dice que los que han alcanzado madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese discernimiento no es solo moral, también es espiritual. Es la capacidad de reconocer cuando algo aparentemente común está impregnado de eternidad. Nada es accidental en la creación. Todo responde a un diseño, a una intención. Y si hay algo en los gatos que parece haber sido diseñado para confrontar sin palabras, para observar sin juicio, para estar sin invadir, entonces no es difícil entender por qué su presencia puede volverse una herramienta espiritual. No para sustituir la oración, ni la palabra, ni la comunión con Dios, sino como complemento, como una manifestación viva de un principio divino, el de ser vistos, verdaderamente vistos, no por lo que aparentamos, sino por lo que realmente somos. Esa es la mirada que restaura, esa es la mirada que invita a volver. Hay una profundidad que no se puede forzar, solo se accede a ella cuando el alma se ha dispuesto, y esa disposición a veces se activa en los lugares menos esperados. En un rincón tranquilo de la casa, en una tarde cualquiera, en un momento sin especial significado, donde un gato se detiene, te observa y sin decir palabra, te recuerda que no estás perdido, que aún hay luz, que aún puedes volver al centro. La espiritualidad es así, impredecible, pero precisa, silenciosa, pero elocuente, invisible, pero contundente. Dios no ha dejado de hablarnos, no ha cerrado los cielos, no ha retirado su mirada, solo que muchas veces en nuestro afán por encontrar respuestas espectaculares hemos pasado por alto los detalles donde Él se revela. La mirada de un gato puede ser uno de esos detalles, una chispa de eternidad en medio de lo cotidiano, una confrontación envuelta en ternura, un recordatorio de que el Creador aún se ocupa de nosotros, aún nos observa, aún nos busca, aún se manifiesta. Y si hoy, mientras caminas entre tus rutinas, te encuentras con esos ojos fijos, atentos, tranquilos, no los ignores, no te apresures a explicar, solo detente, recibe y permite que lo invisible haga su obra en lo más profundo de tu ser, porque a veces la voz de Dios no se escucha, se ve. Cuando Dios desea confirmar algo en lo más profundo del corazón, no siempre recurre a lo espectacular. La mayoría de las veces lo hace a través de señales que, si no se observan con atención espiritual, parecen insignificantes. La Escritura está llena de ejemplos donde una confirmación divina llegó no con ruido, sino con precisión. En Génesis 24, cuando el siervo de Abraham buscaba esposa para Isaac, no fue una voz del cielo la que respondió a su oración, sino un gesto simple. Una mujer. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay.
Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could through the half-lit streets, where every shadow feels like you. Your laughter lingers in the breeze, yeah. A quiet flame that I once knew. I try to hold the fading sparks, but highway lines keep drifting wide. Still every mile inside my chest beats your name in steady stride. And I wonder if you feel it too, this restless pulse that pulls me through. Even when the sky turns cold and blue, my heartbeat still rides back to you. Where silence speaks your sweetest lines, the moon reflects the things I lost, but gives me strength to read the signs. Your memory is a melody, oh, my soul refuses to forget. It hums beneath the engine's roar, a whispered vow that's not done. Ofreciendo agua no solo para él, sino también para sus camellos. Esa acción, aparentemente común, fue la señal que él había pedido a Dios. Así opera el cielo, así confirma Dios. No con la grandeza de los hombres, sino con la exactitud de lo eterno. Y de ese mismo modo, la llegada de un gato puede ser una respuesta precisa a una pregunta profunda del alma. Hay momentos en los que el ser humano se encuentra en una encrucijada. No se trata de decisiones superficiales, sino de elecciones que marcarán el rumbo del espíritu. En esas coyunturas el corazón anhela una confirmación que le dé paz, una dirección que no provenga de la confusión, sino de la certeza divina. Y es ahí donde de forma completamente inesperada aparece un elemento nuevo en el entorno. No se impone, no interrumpe, pero transforma. El alma lo reconoce antes de que la mente lo entienda. Como cuando Dios llamó a Samuel en medio de la noche. Al principio él no comprendía. Pensó que era otra voz, pero tras recibir instrucción, entendió que era el Señor quien lo llamaba. Primero Samuel 3, 1 a 10. Lo mismo puede suceder con la llegada de un gato. No se necesita una explicación inmediata. Basta con saber que hay algo en esa presencia que no estaba antes.
y que desde su aparición el interior comenzó a ordenarse. Dios no actúa por accidente. Su soberanía abarca incluso los movimientos más sutiles de su creación. Proverbios 16:9 afirma: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta verdad espiritual revela que aunque creamos que estamos tomando decisiones por cuenta propia, el Señor interviene, endereza, ajusta, confirma. Y a veces esa confirmación llega con el paso sereno de un animal que se instala justo cuando el alma estaba en espera de algo que le diera dirección. No es superstición, no es interpretación forzada, es sensibilidad espiritual. Es la capacidad de reconocer que lo que parece común puede ser, en realidad, un instrumento extraordinario cuando es enviado por Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento no siempre viene precedida de palabra. A veces se manifiesta como un estado interior que nace cuando todo lo externo parece desordenado. Filipenses 4:7 lo describe como una paz que guarda el corazón y los pensamientos. Cuando esa paz llega junto con la presencia de un ser que no busca atención, pero que se convierte en compañía, el alma recibe una confirmación clara. ¿Es Dios diciendo, sigue adelante? ¿O es Dios diciendo, detente y espera? En cualquier caso, su mensaje llega, porque su propósito no se retrasa ni se desvía. Y si en esa etapa de discernimiento aparece una criatura que, por su sola existencia, reorganiza lo invisible, entonces estamos ante una señal que no puede ser ignorada. La espiritualidad auténtica no vive de emociones pasajeras, sino de una comunión constante con la voluntad divina. Y en esa comunión las señales no se buscan con ansiedad, sino que se reciben con reverencia. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa voz puede manifestarse de múltiples maneras, siempre coherente con su palabra, siempre fiel a su carácter. Y si esa voz eligiera manifestarse a través de un acto tan simple como la aparición de un gato, el alma que ha aprendido a escuchar sabrá identificarla. Porque no es el medio lo que importa, sino el mensaje. Y cuando el mensaje es claro, trae certeza, consuelo y propósito. Dios confirma sus caminos, Dios responde, Dios guía, pero lo hace en sus términos, con su estilo, a su tiempo. El que camina con Él debe estar dispuesto a recibir lo sagrado incluso en lo sencillo. Porque a veces la señal más clara de que estás en el centro de su voluntad no es una visión ni una palabra profética, sino la llegada silenciosa de un compañero inesperado que se convierte en presencia constante. Y en ese instante, el cielo te dice lo que tu corazón ya intuía. No estás solo. Y el camino que estás por tomar ha sido visto, aprobado y bendecido. La vida moderna nos arrastra a un ritmo constante de urgencia. Las responsabilidades, las decisiones, las expectativas, todo parece empujarnos hacia una velocidad que rara vez permite el descanso del alma. Sin embargo, el diseño de Dios no fue creado para el agotamiento perpetuo, sino para la comunión y la paz. En medio del ruido, el corazón necesita aprender a detenerse, a respirar, a confiar en que no todo depende de su esfuerzo. Es ahí donde la presencia de un gato puede adquirir un significado espiritual inesperado. No por lo que hace, sino por la forma en que vive. No porque hable, sino porque encarna algo que hemos olvidado. La quietud como forma de sabiduría. La serenidad como evidencia de confianza. El presente como espacio donde Dios también habita. Jesús dijo en Mateo 6:26, miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este llamado no es solo a la fe, sino también a un estilo de vida. No uno despreocupado, sino uno confiado.
No uno pasivo, sino uno rendido. En esa enseñanza está contenida una invitación clara. Descansar también es espiritual. Y muchas veces los gatos nos lo recuerdan. Con su capacidad de disfrutar de la hora sin ansiedad, de entregarse al reposo sin remordimiento, de habitar el espacio sin preocupación, se convierten en una metáfora viva de una confianza profunda. Una que no proviene del control, sino de la seguridad en que todo está sostenido por una mano mayor. En la Biblia, el descanso no es una opción, es un mandamiento. Desde el principio, cuando Dios completó la creación, instituyó el reposo como parte del orden divino. Génesis 2:2 afirma que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Yahweh que hizo. Y reposó el día séptimo. No porque se hubiera cansado, sino para establecer un ritmo, una pauta. Un recordatorio de que no todo se resuelve con actividad. El alma también necesita reposar. Y ese descanso, cuando es ejercido en obediencia y fe, se convierte en una declaración espiritual. Dios tiene el control. En un mundo que mide el valor por la productividad, descansar se convierte en un acto de fe radical. Y en ese contexto, la imagen de un gato dormido en completa paz es más que un momento tierno, es una enseñanza encarnada. La ansiedad nace de la ilusión del control, pero el Espíritu Santo guía al creyente hacia una dependencia profunda en Dios, no en sus propias capacidades. Filipenses 4, 6-7 lo expresa con claridad. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se fuerza, se recibe, no se construye desde el esfuerzo, sino desde la entrega. Y cuando alguien observa a un gato vivir sin la urgencia que domina el ser humano, tiene frente a sí una representación concreta de lo que significa vivir sostenido, no por el temor, sino por la confianza. El caminar espiritual necesita espacios donde el alma pueda escuchar, meditar, respirar, porque el que siempre corre no oye, el que siempre produce no contempla, el que siempre habla no discierne. Jesús se apartaba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Su ministerio, lleno de poder y compasión, estaba anclado en momentos de intimidad con el Padre. Ese ritmo, esa pausa necesaria, no ha dejado de ser fundamental. Y si hoy alguien siente que no puede más, que la vida lo sobrepasa, que la carga se ha vuelto demasiado pesada, tal vez Dios esté usando un medio inesperado para recordarle algo esencial. El descanso también es obediencia. Y el alma que aprende a confiar, también aprende a reposar. Hay una espiritualidad que solo se encuentra en el presente, no en el ayer que atormenta ni en el mañana que angustia, solo en el ahora donde Dios sigue siendo Dios. En Éxodo 33:14 el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa promesa sigue vigente. Y si algo en la forma de ser de un gato despierta en nosotros el deseo de soltar, de confiar, de detenernos, entonces no es simple comportamiento animal. Es un eco del cielo recordándonos que el alma también necesita reposar para poder avanzar. Porque solo desde la quietud nace la claridad. Y solo desde la confianza nace la verdadera fuerza. Hay presencias que no piden permiso ni explicaciones. Simplemente llegan y se quedan, como si respondieran a un llamado secreto que el alma aún no ha pronunciado. Los gatos, con su andar sereno y su silencio enigmático, no son únicamente criaturas de compañía, sino posibles señales de que el cielo sigue tocando la tierra de formas que el ruido del mundo no logra entender. Más allá de lo visible, su llegada puede ser también una invitación, no solo a recibir consuelo,
ni a interpretar señales, sino a cultivar una sensibilidad espiritual que transforme la forma en que habitamos lo cotidiano. Porque tal vez no se trata solo de por qué llegan, sino de qué ocurre en nosotros después de que han llegado. La espiritualidad no es un evento aislado, es una forma de vivir atentos. Y en ese vivir atentos todo puede convertirse en mensaje si el corazón se mantiene abierto. El propósito no siempre se anuncia con palabras. A veces se manifiesta en la constancia de una presencia que nos observa, que nos espera, que nos enseña. Tal vez la verdadera razón por la que un gato entra en tu vida no es solo para darte algo, sino para revelar algo que ya está en ti. La capacidad de discernir lo sagrado en lo simple, lo eterno en lo fugaz, y a Dios en todo. Porque cuando se aprende a ver con el Espíritu, incluso el ronroneo más sutil puede convertirse en oración.